Hola a todos, mi nombre es Glenn Deason y hoy nos acompaña Anatol Lieven, director del programa Eurasia en el Quincy Institute for Responsible Statecraft. Está aquí para hablar sobre un artículo que escribió titulado ¿Por qué Trump acierta en la paz en Ucrania? Así que, bienvenido al programa. Permítame empezar preguntando, ¿en qué acierta Trump? Bueno, finalmente ha acertado en que no tiene sentido buscar un alto el fuego previo, tanto porque los rusos no van a aceptarlo, ya que su principal punto de presión es que están avanzando sobre el terreno. Si se detienen, ¿qué presión adicional pueden ejercer sobre Ucrania? Pero también es porque un alto el fuego previo, como el propio Trump ha dicho ahora, un alto el fuego que en realidad no aborda las causas de la guerra y los problemas subyacentes y que no pone fin a la guerra de manera firme, no va a ser estable y corre el riesgo de estallar de nuevo en el futuro. Así que quiero decir, lo lamentable es que esto debería haber sido evidente desde el principio. Y Trump ha perdido mucho tiempo, meses y por supuesto miles de vidas rusas y ucranianas, presionando por algo que en realidad no iba a suceder. Sí, aquí hay argumentos por parte de los europeos. Es decir, que si Rusia realmente quisiera la paz, detendría los ataques. Pero por otro lado, ¿quién podría discutir que la única razón por la que ahora se está considerando restaurar la neutralidad de Ucrania, en otras palabras, sin la OTAN, es simplemente porque los rusos están avanzando? Así que es un argumento interesante. Bueno, no interesante, sino extraño. Pero, como sugiere, parece que Trump ha vuelto al punto de partida, porque a principios de febrero él decía, o más bien, lo decía Hegseth, que el conflicto podría resolverse, pero tenía que ser sin la OTAN, con concesiones territoriales y con garantías de seguridad. Ahora, después de todo este discurso sobre un alto el fuego incondicional, parece que ha vuelto a ello. Está argumentando en contra de la OTAN y dice que debe haber, como él lo llama, intercambios territoriales. Pero ahora también la discusión gira en torno a las garantías de seguridad. Este también es un concepto muy vago para mí. Es decir, parece que puede significar todo, pero también nada. ¿En qué consiste exactamente? Porque da la impresión de que los europeos esperan algún equivalente al artículo 5 de la OTAN, que arrastre a Estados Unidos a una guerra directa con Rusia. ¿Qué opinas de estas discusiones sobre las garantías de seguridad? Bueno, quiero decir, eso es todo. Nadie ha sido capaz de definir realmente lo que esto significa. O, cuando han intentado definirlo, inmediatamente han salido altos mandos militares diciendo que esto es imposible. En el caso de Reino Unido, por ejemplo, que ha sido obviamente uno de los líderes de esta llamada coalición de los dispuestos, el general Donat, ex jefe del ejército, escribió públicamente que solo para proporcionar una brigada permanente en Ucrania, básicamente, si se tienen en cuenta las rotaciones y el entrenamiento, habría que comprometer a todo el ejército británico utilizable y desplegable en esta tarea. Lo que, por supuesto, también significaría que no quedarían tropas británicas para defender a los miembros reales de la OTAN en los estados bálticos y Polonia, lo cual, francamente, parecería un intercambio absurdo. Entonces, tienes esta idea de una pequeña fuerza de disuasión, pero una fuerza de disuasión implica, bueno, no solo implica, lo dice explícitamente, que esto requeriría lo que Starmer ha llamado un respaldo estadounidense. En otras palabras, que Estados Unidos garantice entrar en guerra si esta fuerza es atacada. Pues bien, Trump ahora parece estar avanzando en esa dirección con su discurso sobre apoyo aéreo para tal fuerza. Pero después de todo, esto es algo que fue rechazado por la administración Biden, la idea de que Estados Unidos realmente iría a la guerra en Ucrania. Así que, realmente no lo sé. Quiero decir, en lo que respecta a los europeos, creo que esto es realmente un intento desesperado de salvar las apariencias.
Ya sabes, se han comprometido con tantas posturas absurdas e imposibles que ahora corren el riesgo de desaparecer por completo. Which risk now essentially disappearing completely. That they're desperately trying to salvage something. Están intentando desesperadamente salvar algo de los restos de todo su prestigio, francamente. Pero no entiendo por qué Trump parece estar moviéndose en esta dirección. A menos que tenga, pero también porque, quiero decir, ha habido sugerencias por parte de Trump de que Putin ha aceptado esto. Ha aceptado la idea de una fuerza europea en Ucrania. Bueno, lo único que puedo decir es que, si Putin ha hecho eso, contradice totalmente todo lo que él y el establishment ruso han estado diciendo durante años. Y eso indicaría, si fuera cierto, que obviamente Rusia es mucho más pesimista respecto a sus posibilidades militares en Ucrania. Pero realmente no estoy seguro de que Trump esté siendo preciso sobre esto o que haya entendido la posición rusa. Podría ser esta una forma de que Trump, sin embargo, gestione la oposición dentro de su propio campo. Quiero decir, el establishment político estadounidense no está completamente de acuerdo con esta iniciativa de paz. Los europeos, por supuesto, se oponen ferozmente. Zelensky también se resiste. Siempre queda la duda de si esto es una incoherencia de Trump o si simplemente está intentando arrastrarlos con él. Ya mencioné este punto antes en una entrevista diferente con un antiguo colega mío, Fyodor Lukyanov. Él señalaba que no hace tanto tiempo los ucranianos se negaban incluso a hablar con los rusos. No querían sentarse con ellos. Cualquier negociación estaba fuera de cuestión. Tenían la ley de su parte. Y bueno, lo mismo con los europeos. Tampoco querían hablar con Rusia. Ahora, por supuesto, están sentando, están hablando, se está discutiendo sobre límites territoriales. Así que en esencia todo está sobre la mesa. Entonces esto es, ¿sabes? Él sugirió que esto es simplemente Trump moviendo lentamente el proceso de paz hacia donde él quiere. Ahora, no estoy seguro de si Trump está completamente desorientado, como un tonto que tropieza, o si es muy calculador y está colocando las piezas. Me preguntaba cómo comparas estas dos posibles opciones. Sí, y quiero decir, a partir de eso, tiene sentido mantener esta posibilidad sobre la mesa como parte de una eventual negociación. Porque, por ejemplo, en mi opinión, el único punto que puede ser simplemente innegociable desde el punto de vista ucraniano es la exigencia de retirada de todo el Donbass. Sería excepcionalmente difícil para Zelensky aceptar eso, lograr que su ejército lo acepte, que su población lo acepte. Y realmente no sirve de mucho hablar de intercambios de territorios, porque lo que Ucrania intercambiaría por los pequeños fragmentos controlados por Rusia sería, ya sabes, en una proporción de 15 o 20 a 1. Así que podría ser que esto sea innegociable. Bueno, en ese momento, si quieres que los rusos abandonen esa exigencia, como ya han abandonado la exigencia de la retirada completa de Ucrania de Zaporilla y Jersón, tienes que ofrecerles algo a cambio. Y entre las cosas que puedes ofrecerles está decir, de acuerdo, vosotros renunciáis a esta exigencia y nosotros renunciaremos. Bueno, si Estados Unidos retira su apoyo o cualquier tipo de apoyo a una fuerza europea en Ucrania, entonces, como han dejado claro los líderes europeos, esa fuerza no se va a materializar porque no se atreverían a enviarla allí sin el respaldo de Estados Unidos. Así que eso podría ser un acuerdo razonable en el futuro. Sí, me preguntaba, porque el tema de la OTAN parece estar bastante bloqueado. No hay manera de que esto salga adelante. Pero la cuestión territorial, como sugeriste, parece que sí hay cierto margen de maniobra. Como dijiste, si congelan las líneas del frente en Jersón y Zaporilla, es una cosa. Pero si los ucranianos no lo hacen, si es demasiado doloroso ceder ciudades importantes como Sloviansk y Kramatorsk, quizá la respuesta rusa sea, bueno, volveremos en 2 meses y lo volveremos a discutir.
Porque en este momento, Pokrovsk se está desmoronando y vemos lo que pasa en Konstantinivka. Pokrovsk is falling apart, and we see Konstantinivka. Also, the Russians, if I'm not mistaken, entered Konstantinivka. Además, los rusos, si no me equivoco, entraron en Konstantinivka en las últimas 24 horas. Así que si esto cae, entonces ya pueden empezar a rodear tanto Kramatorsk como Sloviansk. Si este es el caso, y también avanzan desde el norte a través de Lyman, entonces Donetsk podría caer bastante pronto. Y de nuevo, tarde o temprano, le doy un plazo de 2 meses, pero Lugansk está, ¿qué?, al 99% bajo control ruso de todos modos. Sugerirían simplemente los rusos, volveremos en 2 meses, entonces ya no será doloroso porque ya no tendréis el territorio. Sin embargo, parece difícil pensar que renunciarían al Donbass, porque esto parece muy crítico para It looks very critical to them. Well, as I say, it could depend on what they get in Bueno, return. como digo, podría depender de lo que obtengan a cambio. Recuerda que Occidente puede ofrecer mucho. Hasta ahora, por ejemplo, los europeos siguen hablando de no aliviar las sanciones antes de tiempo, que solo considerarían, sin compromisos, levantar las sanciones en algún momento futuro si Rusia cumple con los términos de un acuerdo de paz. Bueno, eso me parece un enfoque profundamente insensato. Quiero decir, lo que hay que hacer es ofrecer levantar las sanciones, suspenderlas con una cláusula de restablecimiento inmediato si Rusia reanuda la agresión. Pero si el abandono voluntario de Donetsk es imposible para los ucranianos, entonces eso es una de las cosas que se pueden ofrecer. Pero la cuestión es que Pokrovsk y Konstantinivka, sí, parece que caerán bastante pronto. Pero dado lo extremadamente lento que ha avanzado esta guerra, Sloviansk, Kramatorsk están mucho más lejos y suponen un reto mucho mayor y más formidable. Yo abogaría como parte de un acuerdo ahora porque los ucranianos abandonen Sloviansk y Konstantinivka a cambio de que Rusia se retire de las pequeñas zonas de Sumy y Kharkov que controla. Pero no sé cuánto tiempo les llevaría a los rusos conquistar el resto del Donbass. Hay tantas variables aquí que simplemente desconocemos. Pero quiero decir, bueno, mira, la respuesta es que habría que verlo. Pero tienes razón. Es decir, los rusos realmente otorgan gran importancia a hacerse con todo el Donbass para poder declarar básicamente la victoria. Al fin y al cabo, el reconocimiento de la independencia de todo el Donbass fue el primer paso hacia esta guerra. Así que, lo que quiero decir es que haría falta ofrecerles muchas otras cosas para que se echaran atrás en ese objetivo. Yeah, well, the Russian demands certainly are. Sí, bueno, las exigencias rusas ciertamente son muy altas, lo que es una de las razones por las que es muy difícil satisfacer esas demandas. Pero por otro lado, los europeos, lo que ellos piden, sin embargo, es un alto el fuego incondicional, lo que significa que en realidad no tienen que hacer ninguna concesión. Quieren reparaciones de entre 500.000 millones y $1 billón. Rusia debería retirarse de todo el territorio y Ucrania sigue en un camino irreversible hacia la adhesión a la OTAN. Esto también es una exigencia bastante grande. Básicamente, están pidiendo la capitulación de Rusia mientras Rusia está ganando la guerra. Además, quieren involucrar a Estados Unidos en la guerra. ¿Realmente querríamos esto? Una guerra directa con la Federación Rusa, el país con más armas nucleares del mundo, ¿ves esto como parte de la motivación europea, simplemente para intentar atar a los estadounidenses a Europa, preservando el propósito de la OTAN? Preserving the purpose of NATO. Yes, absolutely. I mean, this is what the Europeans really want to do. Sí, absolutamente. Quiero decir, esto es lo que realmente quieren hacer los europeos. Quieren atar a los estadounidenses a Europa y apoyar a una Ucrania antirrusa como una especie de puesto avanzado de Europa. Es decir, creo que, y de hecho sin que lo digan, la exigencia de una retirada completa de Rusia ya no está sobre la mesa. Quiero decir, solo ha dejado de estar sobre la mesa porque, como dices, los rusos están ganando poco a poco y porque Trump la ha retirado. Es decir, si no fuera por las iniciativas de Trump, los europeos seguirían aferrados a estas líneas absurdas y completamente inalcanzables.
I mean, on Russian reparations, Quiero decir, sobre las reparaciones rusas. Bueno, los europeos pueden, por supuesto, incautar todos los activos rusos en Europa, pero si fueran sensatos, intentarían llegar a un acuerdo por el cual estos se compartieran de mutuo acuerdo con Rusia para la reconstrucción de toda Ucrania, incluidas las zonas ocupadas por Rusia. Quizás se podría conseguir el acuerdo de Rusia para eso. Nunca se va a conseguir el acuerdo de Rusia para las reparaciones. Es otra exigencia completamente vacía. Los europeos parecen estar enganchados a este tipo de gestos grandilocuentes vacíos, pero es vacío y además es peligroso porque anima a los ucranianos a mantener posiciones poco realistas también. Yeah, that was the interesting meeting with Esa fue una reunión interesante con Zelensky, trayendo a todos los líderes europeos con él como respaldo. Se convirtió en un pequeño espectáculo, aunque no tanto como la última vez, claro. Pero, ¿qué crees que esto significa para el desarrollo más amplio de la diplomacia? Porque hay que recordar que los europeos, durante unos 3 años y medio, ni siquiera querían hablar con los rusos. Adoptaron una postura como si fuera una decisión moral. No se habla con el invasor. ¿Crees que esto podría venirse abajo ahora que, bueno, Trump les ha dado la bienvenida por todo lo alto? Quiero decir, si eres el único que intenta aislar a Rusia, al final acabarás aislándote tú mismo, ¿no? Bueno, creo que será muy difícil para los líderes europeos actuales reanudar las relaciones con Putin, dadas todas las posturas que han adoptado. Quiero decir, todavía en su retórica, se esfuerzan por insultar a Rusia y a Putin personalmente, lo cual es simplemente tan estúpido dado lo que está ocurriendo. Pero creo que otros países lo harán. Me refiero aquí a los franceses, los alemanes y los británicos. Pero creo que otros países comenzarán a abrir relaciones. Los españoles, posiblemente los italianos. Y luego está la cuestión del cambio político dentro de los países europeos. Tendremos que ver qué ocurre con las elecciones francesas en 2027. Pero también, ¿qué pasa si la coalición alemana se derrumba? Si hay nuevas elecciones en Alemania, un nuevo gobierno, y si en las próximas elecciones británicas Farage se convierte en primer ministro, lo cual ahora es totalmente posible. Becomes prime minister, which is now entirely possible. Now that's not for several years, but I think at that point. Ahora, eso no será hasta dentro de varios años, pero creo que en ese momento realmente verás a todos los líderes europeos actuales. Como dices, existe este narcisismo extraordinario tanto por parte de los europeos como de los estadounidenses. Cuando Putin fue a Alaska, estaba escuchando la BBC y no paraban de decir: "Oh, ya sabes, Trump ha desplegado la alfombra roja para este paria global". Y ya sabes, Putin estaba completamente aislado. Y ahora Trump le ha dado esta victoria tremenda. Quiero decir, es como si la BBC no tuviera corresponsales en Delhi, Pekín, Sudáfrica, Brasil, Argentina o en ningún lugar de África. Siguen absolutamente obsesionados con la creencia de que Occidente es todo el mundo, y simplemente no lo es. Y cuanto antes lo aprendan, mejor para todos. Sí, creo que el 85% de la población mundial vive en países que no han sancionado a Rusia. Así que esto se está volviendo un poco demasiado eurocéntrico, dado lo pequeño y decreciente que es el papel que juega Europa. Pero hay algunas contradicciones, sin embargo. Por ejemplo, los europeos exigen formar parte de estas negociaciones con los rusos, pero al mismo tiempo no quieren hablar con Rusia. Hubo algunas propuestas del canciller alemán, Merz, de que la próxima cumbre Putin-Trump-Zelensky se debería estar a 4 bandas, incluir a los europeos e impalar en P4. Pero al mismo tiempo, dicen que Putin debería ser arrestado en cuanto llegue a Europa. Incluso si retiraran la opción del arresto, todo el asunto sería previsiblemente un largo intento de humillar a Putin, menospreciar a Rusia, quizá intentar que Trump vea lo débil que es Rusia, humillándolos en público. Lo que proponen parece un desastre diplomático. ¿Crees que los estadounidenses también quieren mantener a Europa completamente al margen de esta situación?
Europe completely out of this picture, or? Well, Bueno, Trump. Quiero decir, me sorprendió bastante que invitara a todos los principales líderes europeos al mismo tiempo, porque generalmente el enfoque de Trump ha sido reunirse con ellos individualmente e intentar aplicar la táctica de divide y vencerás. Pero sí, creo que es precisamente eso. Están desesperados por aparentar que juegan un papel, pero en realidad no tienen nada concreto que proponer, aparte de, como ha hecho Merz, insistir continuamente en un alto el fuego previo que no va a suceder, y en una fuerza europea que casi con toda seguridad no puede ocurrir. Así que sí, esa siempre ha sido mi opinión. Yeah, I mean, my view has always been this. Look, as in all the great negotiations. Mira, como en todas las grandes negociaciones de la Guerra Fría, con la excepción de Helsinki, por supuesto, pero eso fue diferente. Las grandes negociaciones para resolver o gestionar cuestiones concretas siempre se llevaban a cabo entre Washington y Moscú. Los europeos entonces, ya sabes, básicamente eran consultados, pero al final se encontraban ante un hecho consumado. Y creo que así va a ser esta vez, y probablemente así debería ser, dado que, como digo, a matter odds en my folk que ofrecer. That, as I say, the Europeans don't actually have anything to offer. So, how do you, I guess, the last Entonces, question. ¿cómo ves tú? Supongo que esta es la última pregunta. ¿Cómo ves que termine esta guerra? Personas como John Mearsheimer insisten en que las posiciones están demasiado alejadas, que realmente no puede haber paz, que tendría que resolverse en el campo de batalla. Y hasta hace poco, yo habría estado totalmente de acuerdo con eso. Pero con los nuevos esfuerzos ahora, con Trump reuniéndose con Putin, si él está de acuerdo con la posición rusa, de nuevo, tanto en Estados Unidos como en Rusia, que son los dos actores principales en este conflicto, si ellos están en la misma sintonía y solo necesitan convencer a Zelensky, porque una vez que Zelensky esté de acuerdo, ya no hay mucho que los europeos puedan hacer. De repente, ya no estoy tan seguro de que esto tenga que terminar en el campo de batalla, de que no pueda haber un acuerdo de paz. Me preguntaba, ¿cómo lo valoras tú? ¿Y cómo sabes cuándo se han agotado los esfuerzos de paz? When the peace efforts has been exhausted. Well, I mean, my own view. Bueno, quiero decir, mi propia opinión es que los ucranianos no pueden retirarse voluntariamente de todo el Donbass. Ahora bien, sí, por supuesto, Rusia conquista todo el Donbass, entonces eso deja de ser un problema, y solo queda la cuestión de si Rusia reanudará sus exigencias de aún más. Pero me han dicho rusos desde bastante temprano en la guerra que su opinión era que si Rusia pudiera tomar todo el Donbass, eso sería suficiente para que Putin declarara la victoria. Quiero decir, en lo que respecta a Estados Unidos, me parece que si Trump pudiera ofrecer una serie de cosas concretas en otras áreas, a cambio de que Rusia renuncie ahora a la exigencia de todo el Donbass, entonces en realidad el camino hacia un acuerdo de paz está bastante claro. Peace agreement is pretty clear. Trump has said there will be no NATO enlargement. There can't be NATO. Trump ha dicho que no habrá ampliación de la OTAN. De hecho, no puede haber ampliación de la OTAN porque nadie está dispuesto a luchar por Ucrania. Lo mismo ocurre con esta fuerza europea en Ucrania. Trump está en posición de levantar muchas de las sanciones estadounidenses. Por supuesto, los derechos lingüísticos del ruso en Ucrania son algo que deberíamos exigir de todos modos si somos mínimamente fieles a nuestra propia creencia europea declarada en el multiculturalismo, la democracia pluralista y demás. Y quiero decir, en lo que respecta al desarme ucraniano, bueno, los rusos nunca lo han definido, al menos en los últimos años. Y me parece que si se eliminara, si se dijera que no se suministrarán a Ucrania ciertas categorías de armas, probablemente eso sería suficiente para que los rusos estuvieran de acuerdo. That would probably be enough to get the Russians to agree. So actually, it does seem to me. Así que en realidad, ahora me parece que existe una posibilidad real de un acuerdo de paz, pero tiene que venir de Washington. Tiene que ser algo concreto.
Y luego, francamente, tiene que ir acompañado de, bueno, obviamente, los rusos tienen que aceptarlo. Y después hay que decirles a los europeos, mirad, no podemos obligaros a levantar las sanciones, por ejemplo, ni garantizar que no se estacionarán tropas europeas en Ucrania. Pero si lo hacéis, estáis solos, amigos, estáis solos. Y ya sabéis, si queréis luchar contra Rusia en Ucrania, adelante, pero sin nosotros. Y creo que eso haría que lo entraran en razón muy rápido si Trump dijera eso. Bueno, esa es la parte confusa, porque hacen estas demandas maximalistas, pero no tienen nada más con lo que puedan sancionar. No tienen el poder militar. No tienen la voluntad política para ir y luchar contra los rusos. Simplemente no tienen cartas que jugar, y aún así están jugando de manera increíblemente absurda y dura, y es muy difícil entender de dónde viene esto. Si los estadounidenses les retiran el apoyo, diciendo, bueno, nosotros nos salimos de esto, eso es, en esencia, todo el poder de los europeos. El hecho de que siempre tuvimos a los estadounidenses detrás de nosotros. Quiero decir, la idea de que en los últimos 3 años y medio hemos estado dispuestos a enviar armas, lo que ha contribuido a la muerte de decenas de miles de rusos. Nunca habríamos hecho nada de esto si los estadounidenses no nos hubieran respaldado. Pero aún así, cuando los estadounidenses están retirándose, la retórica en Europa aún no parece estar cambiando. Y esto es motivo de preocupación, a menos que se hayan encerrado tanto en su postura que estén preparados para afrontar un desastre. Bueno, supongo que de alguna manera, mira, quiero decir, ¿en qué han sido realmente buenos todos estos organismos de seguridad en Europa durante todas estas décadas? Ha sido en escribir. Han estado escribiendo informes interminables y documentos informativos, muchos de ellos no tanto fantásticos como simplemente soviéticos, en su desconexión de cualquier tipo de realidad o voluntad real. Siempre recuerdo haberme abierto paso a través de un enorme documento alemán, hace años, sobre la responsabilidad de Alemania en la seguridad de Asia Central. Y esto fue en una época en la que los alemanes estaban profundamente divididos sobre si se atrevían a enviar un solo batallón alemán para ayudar a apuntalar Macedonia del Norte. Ya sabes, ante la amenaza de una guerra civil allí. Against the threat of civil war there. That's what they do. They are paper generators. Eso es lo que hacen. Son instituciones que generan documentos. Quiero decir, los británicos y los franceses pueden luchar hasta cierto punto, pero no es como si alguien más pudiera o quisiera hacerlo. Y una vez que llevas haciendo eso durante Dios sabe cuántas décadas, ese es el modo en el que operas. Ya sabes, y no es algo totalmente desconocido en la historia. Bien entrados los años 460 o incluso 470 los restos del emperador romano y el senado en los pantanos de Rávena seguían emitiendo decretos para que los bárbaros obedecieran la ley romana y confirmando decretos para el atareado rey Godo de España como gobernador romano de Iberia. Sabes, los mogoles, después de haberse convertido desde hace tiempo en dependencias británicas bajo una guarnición británica, seguían emitiendo firmans, nombrando gobernadores que en realidad habían sido elegidos por los británicos. Pero esto es lo que hacen los proyectos imperiales agotados. Generan papeleo. Y eso, creo, es lo que están haciendo los europeos. No recuerdo quién fue el que caracterizó la mentalidad europea central como una de megalomanía impotente, lo cual, en mi opinión, lo resume bastante bien, la verdad. Bueno, esto me hace pensar en caracterizar a la UE como un poder legislativo, porque en los años 90 y principios de los 2000, como la mayoría de los países europeos querían unirse a la UE podía imponer condiciones políticas para permitir la adhesión. Además, si quieres comerciar con la UE, entonces tienes que adoptar su gobernanza externa. En el ámbito académico, llaman a la UE una superpotencia legislativa. Es decir,
Simplemente hacen legislación con la pluma, y esto se traduce en un gran poder. Pero por supuesto, el poder económico de la UME ha desaparecido. Ya no hay muchas condiciones políticas que puedan imponer a los países para que puedan unirse. Y todavía parecen intentar gobernar con la pluma, pero nadie les escucha. Así que es una perspectiva interesante. En fin, Anatol Lieven, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer, como siempre. Gracias, gracias. Pleasure as always. Thank you. Thanks.